Hola a todas y a todos. Bienvenidos a la cuarta Nahuel. Estas charlas se están realizando desde que comenzó esta pandemia prácticamente. Y la idea de las charlas es generar una conversación en torno a los proyectos, investigaciones y de alguna forma trabajos que se han realizado en la biblioteca con diferentes personas, principalmente investigadores adjuntos o investigadores que también nos llegan a proponer sus desarrollos de investigaciones o trabajos de pregrado, inclusive de magíster. Y la idea de estas charlas es para conocer estos proyectos que se han realizado desde hace un tiempo ya en la biblioteca. En este momento vamos a presentar el proyecto de Natalia Ortiz y de Victoria Martínez, que se llama Vea lo que hay en este libro. Es un proyecto que surgió en el año 2016 como una investigación, luego se genera una exposición de que de alguna forma representa las colecciones bibliográficas de la biblioteca respecto a este tema, y finaliza en el 2018 con la publicación de un libro sobre la investigación y sobre la exposición. Natalia Ortiz, quien me acompaña, ella es licenciada en arte, trabaja en el área de colecciones patrimoniales de la Universidad Católica y pertenece a CINELA, que es el Círculo de Investigadores y Estudiosos del Libro Antiguo, y también es investigadora adjunta de la biblioteca desde el año 2016. Así también está Victoria Martínez, que también es licenciada en arte, es investigadora adjunta de la biblioteca del año 2015, actualmente trabaja en el Museo de la Solidaridad como coordinadora subrogante del área de programación de exposiciones, y también pertenece a CINELA, el Círculo de Investigadores y Estudiosos del Libro Antiguo. Así que con ellas dos generamos esta exploración de alguna forma de las colecciones de la biblioteca desde una visualidad más material o más visual también, relacionada a la colección, principalmente lo que es el fondo de la colección de Santo Domingo, que ellas se introducen a esta colección, se ingresan a los depósitos en específico y comienzan a generar una metodología que hasta ese momento nunca se había desarrollado por parte de la biblioteca, al menos ni tampoco de sus investigadores, siendo bien pionera esta forma de trabajo también en lo que son las colecciones patrimoniales. Así que esa es una de las cosas que se incentiva o que de alguna forma se genera también de este proyecto, una forma de trabajo y de mirar las colecciones más allá de sus contenidos, sino que también en este caso lo que principalmente muestra son las huellas de las lecturas o las huellas de los lectores también, algo que también hablamos en la charla anterior con Miguel Lecaro, y que se aproxima en detalle principalmente a la visualidad del libro y de todas estas huellas que se generan en estos volúmenes bibliográficos en épocas también interesantes, porque son temporalmente, muchas de estas huellas corresponden a sus propias épocas. Si son libros del siglo XVII, encontramos rastros, huellas en esa época también, y que dan cuenta de alguna forma de quiénes fueron las personas que los leyeron, los consultaron, los estudiaron, y por lo tanto nos genera la posibilidad de repensar esa lectura o de generar de alguna manera una interpretación incluso histórica del uso de la colección. Así que no quiero generar mayor preámbulo, estas charlas son bastante, de alguna forma se nos hacen bien cortas, así que quiero pasar y presentar a ambas dos, Natalia Ortiz y Victoria Martínez, que nos presentarán el proyecto y nos hablarán sobre el proceso de investigación y todo lo que llevó el mismo proyecto en sí. Y bueno, que también nos hablen de la experiencia de su trabajo en la biblioteca. Así que no sé quién va a empezar, creo que empieza Victoria. Victoria. Hola, Caro, sí. Para que se presente y comencemos a conversar. Sí, gracias por la invitación, primero que nada. Por estar acá. Sí.
gracias a ustedes por la invitación. En realidad para nosotros siempre es un agrado cuando tenemos oportunidad de hablar de esta investigación que para nosotras es muy querida. Le tenemos mucho cariño a esta investigación en realidad. Y también agradezco un poco a nosotros quizás piropo de pioneras, porque en realidad cuando nosotros hicimos esto no lo hicimos con ninguna intención de ser pioneras en nada. De hecho, en ese minuto poco sabíamos en realidad dónde nos estábamos metiendo, como que este tema en verdad era un tema que quizás nunca nadie había tomado, por lo menos, no sé, en Chile. Como que para nosotras surgió súper naturalmente, entonces como que después ir descubriendo que la investigación tuvo como ciertos ecos y ciertas repercusiones como de que esto no se había visto antes, este tipo de trabajo, en realidad nos sorprende también a nosotras. Ustedes no son las únicas sorprendidas. Así que agradecemos también esa caracterización de un trabajo pionero, porque en realidad para nosotros también es un trabajo que, como digo, hicimos con mucho cariño y desde un ánimo súper personal y no como con un ánimo, una intención de como de estar como de alguna competencia académica o no sé, ese tipo de motivaciones, por decirlo así. Nati trajo, ¿nos puedes compartir un poco la presentación? Y yo voy a ir hablando un poquito, voy a presentarles brevemente lo que fueron los orígenes del proyecto. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, el proyecto se titula Vea lo que hay en este libro, y que ahí voy a contar por qué se llama Vea lo que hay en este libro, que es como un título bien raro para ser un título de una exhibición. Bueno, como decía la Caro, este proyecto empezamos a trabajar con la Natalia el 2016 y surge de que el año anterior, el 2015, nosotros hicimos un proyecto previo donde la Nati también participó, que se llamó Vea lo que hay en este libro, que es un proyecto que no tiene mucha relación con este, trataba sobre artes visuales y libros, una exposición de arte contemporáneo. Y se exhibían libros seleccionados de las colecciones bibliográficas de la biblioteca. Y dentro de la selección, una compañera, una colega con la que estábamos trabajando en ese proyecto, Tania Wageman, encontró un libro que en el interior tenía un dibujito de un ángel. Ahí está la imagen en una parte. Bueno, esa es la biblioteca para quienes no la conocen, el interior. Y este dibujito del ángel es bien llamativo, primero que nada porque uno cuando tiene esta primera aproximación a libros como tan antiguos, no sé, del siglo XVI, XVII, que tengan este tipo de rayado finalmente, aunque sea muy bonito el dibujo, perdón, es súper sorprendente porque uno se espera que como que esto no aparezca en realidad o no lo tiene como pensado como dentro de las posibilidades de un libro antiguo. Y nos quedó dando vueltas, bueno, uy, qué simpático el angelito este. Y en su momento le preguntamos a la Carolina, oye, esto es común que los libros de las colecciones tengan dibujos o tengan anotaciones o este tipo de cosas. Y la Caro nos decía, sí, yo conozco, o sea, mis años que llevo trabajando acá, ya he visto varios libros que tienen este tipo de gestos, de huellas, por llamarlo de algún modo. Pero la verdad es algo que nadie se ha dedicado a investigar. Entonces, en 2016, con la Natalia volvimos a presentar, más que un proyecto, una idea en ese minuto, una noción, decirle, Carolina, ¿sabes qué nos interesaría buscar esto? Buscar estas huellas. Y la Carolina le interesó mucho la idea y en ese sentido estamos súper agradecidas porque la verdad es que nosotros no llegamos con la intención de generar una investigación como a gran escala, ni siquiera era un proyecto de exhibición en ese minuto, sino que era una idea de una hipótesis de pensar, posiblemente en la colección de la Biblioteca Dominica pueden existir este tipo de gestos, de huellas, de intervenciones en estos libros y sería interesante saber cuánto más o menos existe y qué hay, qué tipos podrían haber. Entonces, con esa premisa que es súper vaga, Carolina nos invita a desarrollar esta idea, este proyecto,
Y la verdad es que ahí ya nos encontramos con la primera dificultad, que fue como, ¿cómo sabemos dónde están estas intervenciones? Conveniendo que esta es una colección que tiene aprox 100.000 libros, que es, o sea, es enorme. Entonces, para quienes han estado investigando en la biblioteca, otros investigadores, se sabe, la colección tiene catálogos donde están obviamente consignados los ejemplares, sus temas, títulos, autores, fecha, la colección a la que pertenecen, si es a Santo Domingo, a Recoleta Dominica, etcétera, etcétera, pero en ni una parte está consignado si los libros, por ejemplo, tienen anotaciones, si tienen dibujos. Esa información no existe, porque esa información por un motivo o por otro a nivel histórico no ha sido importante, porque también convengamos que hay toda una discusión teórica atrás de que si intervenir un libro, si dibujarlo, anotarlo, es algo que corresponde, que es interesante, o hay gente que de frentón está en contra y dice esto es dañar el libro, esto es ensuciar el libro, es quitarle valor al objeto. Y hay otros teóricos, ¿no es cierto? Y gente que apoya fervientemente la práctica, que dice un libro anotado es un libro leído, es un libro vivido, es un libro usado, es un libro que tiene más capas de información más que el texto original. Entonces ahí hay posiciones contrapuestas, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión que es muy interesante. Pero como decía, no había ni una parte, más allá de la memoria de la Caro, de que recordaba ciertos ejemplares, pero algunos pocos, de cuáles tenían este tipo de anotaciones. Entonces, la solución fue, bueno, hay que ingresar a depósito, porque no es que podamos decirle a la Caro, por favor, tráenos este libro, este y este otro, porque no sabíamos qué libro tienen los rayados. Perdón, estaba viendo un comentario del chat. No sabíamos. Entonces, la Caro muy generosamente nos dio la posibilidad de ingresar a los depósitos, obviamente bajo su supervisión, pero es algo que también no es una metodología común. Uno va a cualquier biblioteca como investigador y uno solicita los libros, o uno revisa los libros en una sala a la cual a uno le traen los libros. Entonces, ingresar a los depósitos y poder revisar libros de repente como ahí mismo, e incluso en el depósito, eso no es común. Y eso fue la metodología porque el tipo de investigación que estamos apuntando lo requería así. Entonces, ahí hay una confianza, obviamente, dada por un trabajo previo, obviamente con la Carolina y con la Natalia, ella ya nos conocía de antes, pero de todas maneras un gesto de confianza de dejarnos ingresar a los depósitos. Y con la Natalia ahí lo empezamos a pasar súper bien, y a ratos también nos empezábamos como a poner muy nerviosas porque entramos a unas salas que tienen, ustedes ya vieron cómo son las salas, millones, no millones, miles de libros, ¿y por dónde parte uno? O sea, como que llega a ser abrumador. Entonces, no queda más que empezar a sacar libros de la estantería y empezar a mirar. Uno por uno, metafóricamente, porque evidentemente no los revisamos todos. Pero un poco esa fue la apuesta, porque, o sea, nada te dice que el libro puede adentro estar intervenido, puede tener una huella del tipo que estamos buscando. Entonces, ese buscar aleatorio, intuitivo, un poco a la suerte de que, no sé, de 50 libros que sacábamos, quizás 1 o 2 tenía intervenciones, nos podía llevar a cualquier camino. Por eso decíamos, esta idea podía quizás no tener un fin tan exitoso. Alegremente, ese no fue el caso. Alegremente, nuestra hipótesis, que nosotros pensamos que era de este tamaño, en realidad era gigante, resultó que muchos libros tienen intervenciones, en particular la colección Santo Domingo, que es la colección más antigua de todas las colecciones que componen hoy en día la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Con la Natalia, de hecho, yo me acuerdo el primer día que fuimos a investigar, como que en cada anotación que encontrábamos la celebrábamos, era como sí, encontramos algo, y después ya cuando estábamos como en la 5ª sesión de revisión, ya era como ya, sí, ya seguimos encontrando cosas, como ya, era mucho.
y encontramos de diverso tipo, cosas muy diferentes, cosas muy sorprendentes. En ese sentido, ese proceso después con el tiempo lo llamamos de arqueología material. Literalmente emulamos la lógica de un arqueólogo, que es en terreno. En nuestro terreno era el depósito, que era ir, sacar el libro de la estantería, de la repisa, abrirlo, revisarlo rápidamente. Si tiene huellas, no tiene huella, se volvía a dejar. Y si las tenía, las íbamos dejando en un carrito y todos esos libros pues los llevábamos a sala para estudiarlos ya como más detenidamente. En ese proceso, que fueron varias sesiones de visita, con la supervisión de la Caro, los días sábados en la mañana, ahí le agradezco de nuevo a la Caro como la generosidad de acompañarnos los días sábados. Revisamos aprox, así al ojo, porque tampoco íbamos contando todos los libros que íbamos sacando, porque eran muchos. Nosotros calculamos que debemos haber revisado 1000 libros, es decir, el 1% del volumen completo de la biblioteca. De esos 1000, llevamos aproximadamente unos 200 a sala, como se ve ahí en la foto que tiene la Natalia puesta ahí. Que todos los 200 que revisamos tenían distinto tipo de huellas muy interesantes. Y de distinto tipo, que eso es lo que voy a entrar ahora pronto. Y de esos 200 libros, hicimos una selección de los 40 más interesantes o los más llamativos, por decirlo así, o los que reflejaban mejor ciertos tipos de intervenciones en el libro, y con eso generamos una exhibición, porque finalmente la cantidad de material, de huellas que encontramos fue tan grande que dijimos, esto no da ni para un taller, ni para una charla, esto es una exhibición. Esto es, aquí hay una narrativa que se puede construir a partir de todas estas huellas, y que es muy interesante darlas a conocer al público, porque muchas veces cuando uno piensa en una biblioteca, de las características de la biblioteca patrimonial, es como, libros antiguos, entonces más bien uno asocia eso como a la historia, de que esta es una biblioteca que puede ser estudiada a nivel historiográfico. Y en realidad la posibilidad que dan estos libros de mirarlos desde distintas perspectivas es súper amplia. O sea, son libros en todo nivel muy fascinantes, desde su materialidad, desde el tipo de texto, desde la impresión, desde estos mismos rastros que estábamos viendo nosotras, y por ahí hay todo un mundo de repente que el común de la gente no necesariamente tiene conciencia que existe. Sobre todo además en libros antiguos que, como decía yo al comienzo, como que uno además se sorprende de que estén rayados, como esa es la palabra que dice, estaban rayados. Es como, ¿cómo va a estar rayado un libro antiguo? Qué cosa más rara. Así que con estos 200 libros en mesa, en un trabajo con mucha paciencia, pero de nuevo con mucho amor, fuimos tratando de generar una tipología, de tratar de clasificar estos tipos de rayados, entre comillas, como decía, de huellas, porque era muy distinto, no todo era igual. Y cuando hicimos ese ejercicio, es un ejercicio para poder de alguna manera empezar a hablar del fenómeno de la intervención de los libros, porque esta clasificación, esta tipología, nosotros mismos decimos, no es final, no es concluyente, es cuestionable, es mutable, porque un rayado puede ser muchas cosas al mismo tiempo, una firma puede ser un dibujo, y un dibujo también al mismo tiempo puede ser un comentario del texto. Entonces, estas tipologías en ningún caso son cerradas, y hasta nosotras mismas como alentamos que las cuestionen, que las alimenten, que las pongan en duda. Pero sin embargo, la tipología sí es un primer paso para poder empezar a distinguir ciertos tipos de uso de los libros. Entonces aquí le voy a dar la palabra a la Natalia para no robar más tiempo, para que hablemos de esta tipología. Y solo antes una cosita que se me iba, que yo dije, voy a mencionar de dónde viene el nombre, vea lo que hay en este libro. Eso era un rayado, que encontramos una frase escrita dentro de un libro, suelta, sin mucho contexto, y decía, verá lo que hay en este libro. Y con la Natalia nos fascinó, porque primero que nada dice verá, que es del verbo ver, de observar,
con los ojos, no es lea lo que hay en este libro, o sea, inmediatamente nos está llevando a observar el objeto y no a leer el texto. Y ahí es donde encontramos que era la clave de todo lo que, de donde se basa esta investigación. Y obviamente el verbo lo llevamos le sacamos la letra R y lo dejamos de verá en vea, invitando al público a que vea lo que hay en este libro. Y de ahí sale el nombre de la investigación. Ahora sí, Nati, te doy la palabra. Ya, hola a todos. Yo un poco voy a hablar de las categorías, como les decía la Victoria. Encontramos muchos tipos de rayados, muchos muy diferentes, y algunos, como mismo les decía la Victoria, que podíamos que podían tener dos categorías al mismo tiempo. Entonces, la categorización en sí fue un desafío súper grande, que finalmente, para ponerlo en la exposición, dejamos 4 grandes categorías. Una de ellas, y creemos que es una de las más reconocibles por el público, es la de las firmas, porque por lo general mucha gente firma sus libros. A lo mejor eso se ve menos, menos como una transgresión al libro. Y bueno, algo muy interesante que encontramos dentro de todas estas firmas era que no solamente aparecía el nombre de la persona, sino que muchas veces era el libro el que estaba comentando cosas, como por ejemplo, bueno, acá en este ejemplo que pueden ver acá, es una firma de Fray Joaquín García, que nosotros después investigamos, y aquí dice, este libro pertenece al uso del hermano Fray, ahí sale Tarjado, el primer Fray que lo usó, y después aparece Fray Joaquín García. Muchas veces también, como les decía, el libro toma una voz propia y dice, pertenezco a, que es algo súper interesante que no se da. O como, por ejemplo, esta firma también, que es una de nuestras favoritas, porque no solo dice de quién es el libro, sino que tiene una advertencia. Lo que nos está diciendo acá en lo que dice es, quien este libro me usurpa, me corta la obra y en ella un sacrilegio comete. Deja manco a Viera, es de Toro. Toro, efectivamente, después nosotras conversando más también con Miguel de Caros, que es el que ha investigado bien como la biblioteca en su historia, subimos que es un sacerdote, un fray. Y este volumen es el segundo tomo de una colección de sermones varios traducidos en castellano, de su original en portugués, y efectivamente si alguien se robaba ese libro iba a dejar un tomo sin su pareja, entonces por eso acá esta persona nos deja esa advertencia de deja manco a Viera, porque deja manco al autor, porque faltaría más faltaría parte de la obra. Acá también otro ejemplo, que también es una firma y dice, lo ha leído uno que no sabe. Que también es muy bonito, como una reflexión de aceptar de que uno, antes de leer ese libro, no sabía lo que el libro contenía. Otra categoría que fue también que fue un poco controversial, porque también, como les decía la Victoria, las categorías se mezclan al final. Es la de las marginalias. La marginalia nosotras lo abordamos como el acto de escribir en los márgenes, que es algo que se da mucho dentro de la práctica del libro, y encontramos muchos tipos de marginalia, y en distintos idiomas, muchos comentarios en latín, casi siempre por los costados del texto, efectivamente por el margen, que es por eso tiene ese nombre. Sin embargo, habían algunos
comentarios dentro de las marginales, que por eso le decimos que estas categorías son súper flexibles, como por ejemplo esta, que dice, es castigo de Dios no dar a un rey natural. Este libro es el Sermão das Lágrimas de San Pedro, y no recuerdo muy bien de qué hablaba, no sé si la Victoria me puede ayudar un poco. Sí, era un libro un poco que iba mezclando súper libremente. Era como una narración de la historia de Portugal, pero al mismo tiempo con reflexiones religiosas. Entonces iban mezclando un poco historia de la religión con historia de la nación portuguesa. En particular también de la ciudad de Coimbra. Bueno, entonces aquí la persona, el lector, hace comentarios respecto al texto. Del mismo libro también, se puede leer acá, es ser hombre la sustancia del hombre, las coronas, cetros, son accidentes. Que es un poco una crítica bien como cuestionable a lo que decía el propio libro, que hablaba de estas, como finalmente de estas como monarquías que había en Portugal. Y bueno, acá el lector hace una crítica, finalmente. Otro tipo de rayados que encontramos, que finalmente nosotras categorizamos como anotaciones y frases, porque se salía de todo el resto de las categorías. Pero dentro de estas anotaciones les vamos a mostrar ahora que en verdad eran miles de tipos y montones muy diferentes entre sí, como por ejemplo esta que reza, Dios mío, sálvame por tu santísima gracia. O por ejemplo, acá, que dice, Señor mío, me alegraré que Dios le conserve con vida, y hay una repetición de la palabra quizás. Ahí te quiero comentar algo, sí. Natalia, aprovecha, aquí, bueno, esto es una anotación como bien extraña porque mezcla una serie de cosas, hay como incluso como una gráfica que no, como abstracta, que aparecen harto en los libros y que nosotros nos quedamos como, ¿qué es esto? Que por como estas como volutas. En primer lugar es súper bonito, bueno, como decía la Natalia, las notas o las intervenciones son parecidas, pero no son todas iguales. Las marginalias, por ejemplo, estas anotaciones al margen, literal, del texto, tenían más relación directa con el mismo texto, como en un sentido como de comentario al mismo texto original, y de alguna manera se genera un correlato, un segundo texto en el margen, que es muy interesante, que de alguna manera genera tensión con el texto del autor. Sin embargo, las notas y las frases sueltas de repente no tienen ninguna relación con el texto, y ahí es donde se vuelve más oscuro o más opaco la significación o qué está representando esta frase o qué viene a representar esta notación dentro de este libro, cuando no hay una relación aparente. Entonces también es súper interesante cómo el libro en algunos casos funciona como a modo de cuaderno, pensando que el cuaderno también, algo que es tan común en nuestra cotidianidad para nosotros, un cuaderno, no es como en el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, donde el papel es un material escaso. Entonces, pensando que estos son frailes o jóvenes novicios que están iniciando sus estudios, ¿no es cierto?, bajo el alero de esta orden religiosa, usan estos libros como un lugar, como un espacio disponible que tienen para plasmar un pensamiento o para probar sus plumas. Y esos son esas volutas. Nosotros decíamos, qué raras estas volutas. Y Miguel también fue quien amablemente nos dijo, oye, esto es lo que se llaman pruebas de pluma.
estaban probando sus plumas para ver cómo fluía la tinta. Y eso aparece mucho en los libros. Y uno diría que raro que lo hicieran en un libro, si el libro es de la biblioteca y súper valioso, bueno, porque era el espacio que tenía, si no tenían cuadernos. Entonces, súper interesante cómo de repente la biblioteca, que para nosotros, no sé, una biblioteca hoy en día súper intocable, para ellos era un espacio de uso súper común. Quizás obviamente los frailes más de la jerarquía superior no lo veían con muy buenos ojos, pero bueno, sucedía igual, como una dinámica un poco parecida a lo que puede suceder en una escuela, en un colegio, que es como los alumnos rayan los libros. Bueno, y es bonito también como esta suerte como se reiteran muchas frases de la lógica como de Señor Dios mío, perdóname, Señor, salva mi alma, Señor, le ruego que conserve su vida, porque también finalmente, bueno, en el marco de una orden religiosa, también el libro pasa a ser como una suerte como de espacio confesionario. El libro es un elemento que en su momento, pensando en 3 siglos atrás, era un elemento que iba a ser preservado, que iba a pasar a otra generación. Era un libro que iba a ser cuidado y en ningún caso descartado. Entonces dejar esa frase ahí también tenía quizás un sentido poético de dejar esa oración, esa petición a Dios guardada, como una especie de confesionario portátil que iba a quedar, quizás la persona iba a ser olvidada, pero su plegaria iba a quedar ahí plasmada para el futuro. Ya, voy a continuar un poco. Bueno, en eso mismo, muchas como confesiones, como decía la Victoria, que aquí el libro pasa a ser una especie de confesionario. Algo súper destacable que también creo que es importante es que para la conformación de la biblioteca, muchos libros efectivamente pertenecieron a alguien y que finalmente estos libros fueron donados o fueron, por ejemplo, del uso de un sacerdote que él luego se lo pasó a otro sacerdote y los libros iban pasando de mano en mano antes de ser como conformados en una biblioteca. Entonces, también eso les daba una pertenencia para poder rayar el libro. No es como que todos van a rayar el libro de la biblioteca. Bueno, esto es otro de nuestros favoritos, que lo vamos a comentar muy brevemente, pero es un libro que se llama Manual Completo de Juegos de Sociedad, y lo que tiene son comentarios de la persona que lo compró, que advierte al próximo lector que va a leer este libro que no pierda el tiempo en leerlo. Porque, de hecho, aquí lo que pone, consejo, no debe perderse el tiempo en leer este manual completo de brutología. Como él estaba muy molesto porque este libro no le pareció, y hace todo un comentario. Lo divertido es que finalmente el libro está rayado entero, lo comentó completo, o sea, lo leyó completo, no le gustó, pero lo leyó entero. ¿Okay? Bueno, también otro tipo de advertencias. Este también es otro de nuestros favoritos, que nosotras por descarte pensamos que bueno, al ser un diccionario, debió haber sido utilizado por estudiantes, seguramente por personas más jóvenes, también por el tipo de caligrafía. Podemos pensar que eran como novicios, personas mucho más jóvenes las que estaban trabajando con este texto, y tiene un montón de anotaciones cortas y muy divertidas, como tiene algunas rimas, como al profesor no le entiendo porque me estoy aburriendo, algo como muy lúdico que se daba, nos imaginamos nosotras, dentro de la sala de clase. Y acá también pasa a formar una especie de diario de vida de los estudiantes. Otra categoría, que esta fue la más sencilla que tuvimos para clasificar, era la de los dibujos, y que también en algún momento pensamos que no íbamos a encontrar tantos, y sí encontramos. Y encontramos de diversos tipos, como por ejemplo este, que es un motivo floral muy lindo, o esto era una serie de diferentes
textos, y estaban 2 de ellos con estos motivos florales muy similares. Sin embargo, había otros que tenían otro tipo de dibujos, como este, por ejemplo, que tenía un paisaje. Y este, que finalmente es el que pasa a formar la gráfica que nosotras utilizamos para la exposición, porque creemos que es súper simbólico en cuanto a lo que nos está como hablando de, o sea, está contando, finalmente este dibujo está contando una historia. Aquí aparecen 2 sacerdotes, te están entregando un libro. Vemos una paloma que está simbolizando seguramente el Espíritu Santo, una serpiente a los pies, y aquí a la esquina superior derecha podemos ver que es una especie de ratón muerto, que está como patas para arriba. Más abajo aparece un ave, un pájaro, y dentro de este libro también era súper interesante porque dentro de todas las anotaciones que tenía, también tenía un texto que dice Oyabocoy, que es este que pueden ver acá encima, y que finalmente nosotras, revisando el libro, muchas veces nos dimos cuenta que era una especie de juego o como un código que alguien estaba escribiendo al revés. Entonces, finalmente lo que quería decir era yo caballo. Ahora, no entendemos bien, no logramos comprender mucho más allá, pero logramos identificar eso, que es súper interesante. Otra cosa que encontramos, que también lo categorizamos como dibujos, son las manículas, que es un signo muy medieval, que era como el ojo que nosotros ponemos en los cuadernos, pero ellos ponían esta manito para indicar que este pedazo de texto, esta sección era importante. O, por ejemplo, esto que nosotros nos encantaba porque dice cosa notable. O sea, es un comentario absoluto al mismo texto. Fuera de las categorías que dejamos dentro de la exposición, más que nada porque, no porque creyéramos que eran menos importantes, sino que porque pensamos que eran menos, encontramos menos ejemplares, y también era más difícil para nosotras poder hacer una hipótesis de lo que estaba pasando, que fue, por ejemplo, la censura. Acá hay una parte de este libro que está censurada con una tinta brillante, que era muy bonita porque es como que se descascaró, y finalmente era brillante, y como que se levantó un poco. O acá una censura a párrafo completo. También acá hay un tipo de anotaciones numéricas que pueden ser a partir de como no sabemos si ensayos de ejercicios matemáticos, o finalmente habían unos que parecieran que estaban sumando la compra que habían hecho, que eran como muchos ítems que iban sumando hacia abajo. Entonces son un montón de diversas como intervenciones al libro. Acá, por ejemplo, este libro perdió algunas páginas, y las páginas que perdió, o que pensamos que perdió, están escritas a mano, como un manuscrito. Y finalmente, otra categoría que tampoco la consideramos dentro de la exposición, pero sí dentro de la categorización que hicimos de todos los ejemplares, es la de los timbrajes, que finalmente hablan también de una pertenencia al libro. Nosotras solamente lo mencionamos, no nos metimos en el mundo de los ex libris, porque ya eso es otra investigación completamente aparte. Y bueno, acá hay una imagen de la exposición que se hizo en abril del 2017, estuvo hasta agosto del mismo año, y como les decía, la victoria fue escoger finalmente en estas 4 categorías alrededor de 40 ejemplares que expusimos, y pusimos también estas especies de
como señalética para que la gente pudiera ver también cosas que no podíamos expresar dentro de la, o sea, cosas que no se veían dentro de la misma página del libro. Victoria, no sé si quieres como complementar algo. Sí, solo para terminar, porque sé que estamos como acabando el tiempo y hay que dar espacio para las preguntas del público. También aquí hicimos un poco un trabajo de traducción, porque finalmente el tipo de letra, la caligrafía con la que ustedes pueden ver las distintas fotografías que pasó la Natalia, a veces cuesta mucho leerlas, son súper engorrosas, o sea, entre medio mezcla dibujos, números, estas volutas, como les decíamos, donde están probando la tinta de los lápices, entonces a veces costaba mucho distinguir qué es lo que decían. Además, a veces están escritas en un español un poco desactualizado, un español antiguo, un tipo de vocabulario que no se nos hace tan cercano. Entonces, la exposición también lo que pretendía era traducir esos textos escritos a mano, ¿no es cierto?, estas anotaciones, para que la gente las pudiera leer más fácil. Y la gente pasaba que cuando lograba leer lo que decían estas notas, se sorprendían mucho, o se reían, por ejemplo, con los poemas y las rimas, o se conmovían con una plegaria. Entonces, de alguna manera también esta exhibición en una parte llevó o acercó todo este mundo de las notas al público, y había una suerte de identificación también, porque o sea, toda la gente nos decía, oh, yo anotaba cosas en mis cuadernos, en el colegio, y como que hay una cosa como muy cotidiana finalmente, también en esta práctica de intervenir un libro que es un objeto propio. Mucha gente, de hecho, como que tú decías, se sorprendía de que los libros de esta época estuvieran rayados. De hecho, nos llegaron a preguntar si los habíamos rayado nosotros, y nosotros como no, en ningún caso esto lo rayamos nosotros, porque había gente que de verdad no lo podía creer que los libros estuvieran rayados. Sin embargo, hay otra gente que inmediatamente se conectaba como emotivamente con estos escritos y estas huellas en los libros. Y eso fue lo más bonito, porque finalmente un objeto, un libro escrito en un español antiguo del siglo XVII, que puede ser súper ajeno a nuestra vida del día de hoy, de repente se presentaba como un objeto súper cercano, y que estaba transmitiendo una misma preocupación que es la que podría tener uno hoy en día. Y eso es muy bonito. Finalmente te das cuenta de que este no es un espacio ajeno a la vida, un espacio ajeno al tiempo, que es algo con lo que uno no se puede relacionar, sino que todo lo contrario, es un espacio súper abierto y donde hay relatos súper afectivos. Y eso es lo que más nos interesaba poner y transmitir a través de esta exposición y después a través del libro. Bueno, eso quería mencionar que a modo de cierre, la exposición nos quedó un poco corta porque, como les decía, investigamos mucho, teníamos 200 libros, finalmente dejamos 40 para poder exhibir y decidimos publicar un libro, o sea, una pequeña publicación donde resumimos de cierta forma un poco lo que logramos investigar durante ese tiempo. Eso como a modo de... Victoria, Natalia, Uh-huh. ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí, eso yo lo que de alguna forma quería también comentar, que finalmente la exposición, la investigación preliminar, lo que fue después la exposición de la colección, y de alguna manera otros alcances que tuvo la misma investigación, como por ejemplo ser invitada a las dialécticas del libro intervenido en el C2 de la moneda, a las jornadas medievales también para exponer esta misma investigación a la Universidad de Resultados, me parece que también los invitaron al seminario de rastros lectores que se generó en el 2018 en la Universidad de Chile, estuvieron en algunos podcasts, en este caso también estuvieron invitadas a la hora del museo, o sea, en el fondo el alcance de una investigación como tan personal o tan, tal vez sin tener muchas intenciones, finalmente terminó siendo bastante bullada, terminó siendo bastante promovida también, terminó siendo bastante invitada a otros lugares para que ustedes generaran de alguna forma lo que están haciendo acá, ¿cierto? Mostrar el proceso y mostrar la investigación misma. Así que por eso que también iba el piropo de pionera, de alguna forma. Creo yo que esta forma de investigar las colecciones
abre como una ventanita para mirar las colecciones bibliográficas patrimoniales con lo que falta. Y en ese que falta, yo recuerdo que estas categorías que ustedes mencionan, nosotros como, en este caso, como biblioteca, las personas que trabajamos en la biblioteca, estábamos desde hace rato ya mirando y preocupándonos también de estas posibilidades. Es decir, que el tema estético, las intervenciones, los ex libris, las marginalias, las características tal vez como los dibujos que se encuentran en los libros, y que es una idea que comienza anteriormente también con una exposición que generamos en el año 2017, me parece, 2016, yo no recuerdo muy bien, con los papeles decorados, que en el fondo son cómo la colección se estudia de manera estética. Y estas categorías comenzaron a ser relevantes, por lo tanto se comienza a trabajar también la colección desde la catalogación, incorporando a la catalogación de la colección estas miradas, estos conceptos, estas palabras que nos ayudan a identificar la colección. O sea, por ejemplo, alguien ahora podrá ir a la biblioteca y en vez de pedir el libro por su autor, o por su título, o por su materia, puede pedirlo, ¿cuáles son los libros que tienen marginalia? O quiero consultar los libros que tienen dibujos de los frailes, o cuáles son los libros que tienen el ex libris de Manuel de Toro, por ejemplo. En el fondo se abre también esa posibilidad de estudio y de trabajo con las colecciones. Para terminar, porque también ya ha pasado harto el tiempo, se nos hace muy corta siempre la charla, quiero preguntarles que finalmente, ¿cuál para ustedes fue como de lo que encontraron y de lo que vieron en la colección, lo que más les llamó la atención? De todo, entre lo visual, entre el dibujo y el escrito. ¿Qué fue o qué categoría o algo que se les haya quedado permanentemente en su memoria que les generó como, oye, ¿esto por qué? ¿Qué es esto? ¿O la sorprendió? No sé si quiere dar una de las dos su opinión. Nati, ¿quieres contestar tú? Bueno, yo creo que un poco lo que más nos sorprendió, sobre todo pensando que esto es una biblioteca de un convento finalmente que era utilizada por sacerdotes, nos sorprendió mucho que hubieran tantos comentarios como a nivel lúdico. Había mucha broma, mucho comentario. O sea, dentro de una biblioteca religiosa uno podría esperar encontrar las plegarias. Era algo como que podía haber sido como muy Esperable. Claro, esperable. En cambio, encontrar comentarios, encontrar rimas, encontrar chistes, encontrar este tipo de acertijos que estaban en todo el libro, eso en verdad a mí me dejó ver como muy ensimismada con todo lo que estábamos encontrando. Fue muy lindo. A mí me pasa que, Sí. bueno, Hay que considerar. Bueno, todo, o sea, cada vez que encontramos algo, para nosotros nos genera una reacción súper fuerte, pero para mí, siempre lo que recuerdo quizás, o lo que me conmueve más, son los dibujos, algunos dibujos, porque también hay dibujos como bien elaborados, como estas flores que estábamos viendo, que son muy, muy bonitos en términos decorativos, pero de repente encontramos dibujos súper, como digamos, de una mano de alguien que no sabía dibujar nada. O sea, los típicos monigotes de palo o unas caritas de perfil, así como un poco medias que rayando en la caricatura, sí. Porque no, como de alguien que no sabe dibujar. Entonces también ahí hay iba mi intervención. Claro, hay Lo que pasa es que quería reflexionar en torno a que la biblioteca o la colección estaba también usada por estudiantes, y eso quiere decir sí. De personas con diferentes edades, no eran adultos precisamente solamente lo que ocupaba la biblioteca, sino que eran adolescentes y también eran personas de menores de 14 años. Entonces, había un estudiantado finalmente que usaba la colección, y por eso que yo creo que hay estas cosas lúdicas, o hay estas cosas como que a nosotros nos pueden generar risa, o nos sorprenden también por esa manera
como de entretención que pudo haber tenido el libro, tal vez leyéndose en una clase formal, y uno se puede echar a imaginar, o sea, echar como a correr la imaginación respecto a cómo se daba esa situación. También quiero de alguna forma reconocerles lo que hablaban respecto a esta parte como de lo que es la traducción, que no es fácil, eso es paleografía, eso es lo que en el área de la historia y en el área que también se usa en la antropología muchas veces y en la arqueología también, se paleografía. O sea, alguien genera esa traducción de un lenguaje que no es muy reconocible actualmente y traduce y se tiene que paleografiar. Y ustedes nunca tuvieron clases de paleografía en ninguna parte, entonces fue también como muy de ustedes, una habilidad muy de ustedes en generar esa posibilidad e incorporarla a la investigación. Chiquillas, por honor al tiempo, quería pasar a uno de los comentarios, que es de la parroquia Cristo Rey, Lynch, que dice, este tipo de intervenciones es único o en esta biblioteca o suele darse en las bibliotecas antiguas. ¿Qué creen ustedes? Yo tengo mi respuesta, obviamente. Sí. En ningún caso no es solo de esta biblioteca. Es súper reiterativo, es un fenómeno súper común, tanto en bibliotecas antiguas, patrimoniales, como, bueno, quizá hoy en día en bibliotecas actuales, digamos, dependiendo del nivel de control que tengan sus supervisores, pero siempre sucede, es súper impresionante. Y no solo también en bibliotecas, sino que en archivos suceden este tipo de manifestaciones, de la relación que surge íntimamente entre un objeto, en este caso un libro, un documento, un archivo, y su usuario, llamémosle en este caso el lector, ya que es una biblioteca. Por ejemplo, hay otras investigaciones en este país, en la Universidad de Chile, en el Archivo Andrés Bello, que también se generó una investigación posterior a la nuestra, que investigó el Archivo Andrés Bello, donde también habían anotaciones, habían rayados, como se decían, habían distintos tipos de huellas, ¿no es cierto?, que los chicos del Andrés Bello se dedicaron a investigar. Y si uno se dedica a mirar bibliografía, sobre todo europea, casos sobre marginalia y sobre intervención, o sea, allá en Europa el tema está muy ya instalado, o sea, ya hace aproximadamente unos 10 años, 15 años, que se ha volcado o ha habido todo un regreso a reconocer las intervenciones en los libros como un elemento no solo un objeto de estudio, sino que tan patrimonial como el libro mismo, porque son registros históricos, básicamente, que antes, como decía yo, se consideraban un poco como algo que venía a ensuciar los libros y que era un poco indeseable y nadie lo tomaba mucho en cuenta. Como una visión mucho más jerárquica sobre el objeto libro, donde el texto central, el texto autoral es lo que manda y es lo más importante, y un poco como las condiciones materiales donde se manifiesta ese texto como que no quedan en un segundo plano. Y han habido unos vuelcos a nivel internacional en investigar esto. ¿Sí? Estamos sí, a punto casi. de cortar ya. Bueno, dicho eso, Estamos a punto, sí. Sí, de todas maneras que esto es súper común. Inclusive la marginalia, sí, inclusive la marginalia luego se ha editado, ha vuelto a imprimir el libro con las anotaciones marginales. Eso también es bastante posterior y actual y a lo que está en uso. Chiquilla, mira, da para mucho el tema, la exposición estuvo maravillosa, la investigación también. Quisiera volver a recalcar que la biblioteca está en una línea permanente de investigación, que de alguna forma las colecciones están para ser reinterpretadas, están para ser miradas de maneras disímiles, distintas. Cada persona que vaya y vea libros de la colección puede generar sus propias interpretaciones y visiones de la materialidad, de lo que está escrito. Está abierto para eso también la colección. Así que, y de eso sale mucha creatividad. Y además también vuelvo a recalcar que desde ahí también salen muchas exposiciones que se realizan en la biblioteca. Así que estamos ansiosos de que retomemos en algún momento la posibilidad de conocer las colecciones, de conocer los libros, de acercar a las personas, a la comunidad, al patrimonio bibliográfico de la biblioteca, y que sueñen con nosotros o generen
con nosotros actividades y generen también sus propias investigaciones. Así que yo agradezco a Natalia y a Victoria el tiempo que se han tomado, además porque son desde hace mucho tiempo ya, por lo menos 2015-2016, investigadoras junto a la biblioteca, también son miembros de CINELA, del Círculo de Investigadores del Libro Antiguo, y que ahí también se viene todo un tema relacionado a la investigación y a las miradas de este tipo de colecciones. Chiquillas, en los últimos comentarios para ir cerrando. Muchas gracias también por haber asistido y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a ti, Caro, de nuevo por la invitación, a ustedes como biblioteca, nosotros siempre fascinadas de seguir hablando de esto y bueno, podemos generar más instancias para los que hayan quedado con preguntas. Nosotros estamos siempre recibiendo comentarios, nos pueden escribir, como quieran. Nosotras felices. Muchas gracias por la invitación, sí. Muchas gracias a todos por escucharnos y decirles que el libro, si es que les interesa, está a la venta en la librería Metales Pasados, para que lo pueden ahí googlear. Fue publicado por la editorial Éxtasis. De nuevo, les doy también las gracias y nos vemos en otra charla, tal vez no yo presencialmente, con Raquel Abella, que es mi profesional de apoyo y también ya una colega en la biblioteca, para que probablemente en un futuro se vuelvan a presentar más y otras estanterías, ay, se me olvidó, de la estantería en las redes, en las charlas de la estantería en las redes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos y nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao.